Eh, Vamos a continuar con la exposición. Espera un ratito, ve lo que entren todos. No quiero cambiar. ¿Continúo? Pero creo que ya estamos, sí. Sí, ¿no? ¿Ya está el doctor? Sí, está el doctor. Bien, continuando con la exposición, ahora les voy a hablar de cricotiroidotomía quirúrgica. Esta técnica se puede realizar en 11 pasos. Como paso 1 tenemos que colocar al paciente en una posición supina, con el cuello en posición neutra. Posteriormente, palpar el cartílago tiroide y el espacio cricotiroideo y la horquilla esternal para orientarse. Para esto ya debe estar preparado el equipo necesario. Se prepara el área quirúrgica y se anestesia al paciente si es que está consciente. Se fija el cartílago tiroides con la mano izquierda mientras se intuba la tráquea. Se realiza una inserción transversa en la piel sobre la membrana cricotiroidea y se incide cuidadosamente la membrana de forma transversal. Como paso 7 tenemos que se inserta un hemostato o un separador traqueal en la incisión y se lo gira 90 grados para abrir la vía aérea. Posteriormente se inserta en la incisión de la membrana cricotiroidea un tubo endotraqueal de tamaño apropiado, usualmente puede ser 5 o 6 con balón, y se lo dirige distalmente dentro de la tráquea. Como paso 9 tenemos que se infla el balón del tubo y se ventila. Paso 10 se observa la elevación del tórax y hay que ocultarlo para confirmar y estar seguro que hay una ventilación adecuada. Con el paso 11, por seguridad, se asegura el tubo endotraqueal o de traqueostomía al paciente para evitar que se mueva o se desaloje. Ahora tenemos las indicaciones para esta técnica. Se está indicada cuando el paciente presenta un traumatismo facial masivo que impiden el uso de un ambú. También en pacientes donde hay imposibilidad para controlar la vía aérea con maniobras menos invasivas, y también cuando el paciente presenta una hemorragia traqueobronquial activa. Esta técnica está contraindicada en cualquier paciente que pueda ser intubado de una forma de vía oral o nasal, en pacientes con lesiones laringotraqueales, en niños menores de 10 años, pacientes con enfermedad laringea aguda de origen traumático o infeccioso, y cuando el doctor o la persona que lo está atendiendo tiene un entrenamiento insuficiente al realizar esta técnica. Las complicaciones para esta técnica tenemos la aspiración, la creación de una falsa vía en los tejidos blandos, una estenosis o edema agudo glótico, una estenosis laringea, hemorragia o formación de hematoma, laceración del esófago, laceración de la tráquea, enfisema mediastinal y una parálisis de las cuerdas vocales que produciría una ronquera. A continuación hay un video que muestra esta técnica. Algunas veces, debido a las condiciones del trauma, no se podrá insertar un tubo en la tráquea. Tal vez existirá tanto trauma que no se podrá observar todo con el equipo de bolsa y mascarilla. Se requerirá de una vía aérea quirúrgica. Lo que se realiza con más frecuencia en los intentos de reanimación es la cricotoidotomía. Se localiza el nódulo laríngeo que está justo por debajo de la manzana de Adán. El nódulo cricotiroideo es una membrana delgada que permite una incisión rápida y de mínimo sangrado. Se limpia la zona con antiséptico. El yodo es una gran opción. La incisión es horizontal a lo largo y superficial. Se puede ampliar con la disección y las pinzas.
el tubo ya está listo y se inserta solo el globo. No se requiere meter lo que normalmente se necesita. Se infla el globo y se comienza a ventilar. Se usan los mismos criterios para valorar el éxito de la intubación. Se observan los movimientos torácicos y también se auscultan ambos lados. Se pueden usar otros equipos para confirmar la localización del tubo. Bueno, Continuando con la explicación, ¿sigo? sí, Continúa, Continuando, continuando con la exposición, hablaremos acerca de la traqueostomía. ¿Qué es la traqueostomía? Es la abertura quirúrgica de la tráquea con fines funcionales, creando una comunicación de aire directa con el exterior con una de las siguientes finalidades. Como punto número 1 es corregir y suplir las obstrucciones temporarias o definitivas de las vías normales superiores. También mejora la hematosis en las insuficiencias respiratorias de distinta etiología. También excluye temporalmente la vía laríngea con fines quirúrgicos preventivos. Los tipos de traqueostomía, según los criterios adoptados para la clasificación de la traqueostomía, es conforme a la finalidad, que son por su finalidad, por el tiempo permanencia, por el tiempo disponible para la ejecución, por la altura en que se realiza. Por su finalidad tenemos preventiva, curativa, paliativa, y por el tiempo de permanencia como ser temporal y definitiva. Por el tiempo disponible para la ejecución tenemos urgente y electiva. Y por la altura en que se realiza, alta, media y baja. Alta a nivel de la membrana cricotiroidea y media en el segundo y tercer anillo traqueal. Baja en el cuarto y quinto anillo traqueal. Anatomía quirúrgica de la tráquea. La tráquea está situada en la región anteroinferior del cuello. Se dirige hacia abajo, hacia abajo y atrás, desde el borde inferior del cartílago cricoides de la laringe hasta la parte superior del tórax. Termina bifurcándose, dando nacimiento a los bronquios derecho e izquierdo. En el adulto, la tráquea cervical mide de 6 a 9 centímetros. En el niño, la distancia cricoesternal es de, a los 1 año, 25 milímetros, a los 2 años, 35, y a los 10 años, 6 centímetros. Las principales indicaciones de la traqueostomía es obstrucción aguda de la laringe, como ser difteria, edema de glotis, cuerpo extraño. También tenemos a los tumores de la laringe, compresiones extrínsecas, como ser neoplasias de esófago, cervical, faringe, tiroides, traumatismo craneoencefálico, cirugías de cuello, parálisis de cuerdas vocales. El equipo para una traqueostomía es el traqueostomo, que es un tubo más pequeño que el endotraqueal, que se introduce a través de la traqueotomía para evitar que éste se cierre y permitir la ventilación o respiración del paciente. Esta vía se utiliza en pacientes que van a necesitar largos periodos de intubación o en situaciones en las que no está indicada. También está la endocánula o cánula interna y también el obturador. En la endocánula se coloca en el interior de la luz de la cánula externa. Tiene la importante función de estar en contacto directo con las secreciones traqueobronquiales, y en el obturador facilita la colocación de la nueva cánula durante procesos de curación y cambio de la misma. Se debe obtener
se debe tener como precaución que una vez colocada la nueva cánula, retirar este de inmediato, ya que obstruye su nueva luz. Los materiales para realizar la traqueostomía son hoja de bisturí, pinza de mosquito, pinza a la borde, separadores de Farabeu, tijeras, agujas curvas para sutura, cera fina, jeringuilla de control, guantes estériles, desinfectante local, anestésico local, paños estériles, torundas, gasas, aspirador mecánico. La posición. El paciente debe estar en decúbito supino, cabeza en hiperextensión con almohadilla bajo los hombros. Se debe realizar un lavado mecánico con agua y jabón y aplicación de antisépticos, colocación de campos estériles. También se debe realizar la desinfección mecánica y química del área quirúrgica. Por palpación se localiza el espacio cricotiroidea y la tráquea se fija con los dedos pulgar e índice. El anestésico se filtra en la membrana cricotiroidea. La traqueostomía se realiza a nivel del segundo cartílago traqueal o más abajo. La técnica se realiza una incisión transversal aproximadamente a 2 centímetros por encima de la horquilla esternal, con una longitud de unos 4 centímetros en el adulto. Incidida la piel, se continúa con el corte del tejido adiposo y del músculo cutáneo del cuello. Como podemos ver en la imagen que está ahí, se observa la incisión de la traqueostomía. Posterior a esto, se separan los bordes de la herida, se produce la hemostasia por ligadura, se palpa la tráquea para identificar el cartílago cricoides e istmo de la tiroides y si se considera necesario, se diseca el borde inferior de la tiroides. Los anillos traqueales se fijan con los dedos índice y pulgar y se ejecutan el corte transversal de los mismos con el bisturí. Aquí tenemos la muestra de la aponeurosis cervical profunda y los músculos prelaringeos separados. Se separan los bordes de los anillos traqueales con pinza Allis, separador de la borde o separador de sonda. Ahí podemos ver la exposición de la tráquea. Posterior a esto, se introduce la cánula a la traqueostomía, se retira de inmediato el mandril y se vuelve a aspirar a través de la luz de la cánula. También se suturan en un mismo plano el tejido graso y el músculo cutáneo. La cánula se fija con cintas umbilicales que se amarran con suavidad en la parte posterior del cuello para evitar lesiones. Postoperatorio, los cuidados comienzan después del acto quirúrgico y termina con la decanulación. Con fines prácticos se dividen en 6 partes. Estabilización de la cánula, cuidando de la herida operatoria y la piel. Oxigenación, humidificación y uso de aspiradores, aspiración de las secreciones, cuidado y limpieza y cambio de cánulas, indicaciones para las enfermeras y decanulación en adultos y niños. En cuanto a las complicaciones, tenemos en que se dividen en 2 grupos, que son complicaciones durante la operación y complicaciones postoperatorias. Complicaciones durante la operación, como ser sangramiento, paro cardíaco, lesiones estructurales vecinas, apnea, arritmia cardíaca. Y en cuanto a las complicaciones postoperatorias, tenemos infección, traqueobronquitis, ulceraciones traqueales, obstrucción de la cánula, necrosis de la piel, estenosis traqueal. Gracias. Le faltó decir unas complicaciones importantes en la traqueostomía que son elementos importantes desde el punto de vista anatómico. A nivel de la traqueostomía tenemos que tener 2 consideraciones importantes, vasculares y neurológicas. Vasculares, que puede existir una irrigación importante que va a ir a un órgano importante que se llama la tiroides.
En la tiroides va a haber una trilogía de arterias. La arteria tiroidea superior, la arteria tiroidea media y la arteria tiroidea inferior, que son elementos muy importantes que tienen un sangrado bastante importante. Y por detrás y hacia la parte más lateral de la tráquea se encuentra un elemento anatómico muy importante que se llama arteria carótida. ¿Está bien? Es una situación muy importante que puede provocar algún tipo de circunstancias desagradables en el ingreso, como puede ser el sangrado. Como decía su compañera, también puede provocar algún tipo de complicaciones o implicancias postoperatorias de sangrado o hemorragia. Pero también es elemento importante a considerar que el paciente puede quedar afónico y disfónico. Les pregunto, ¿qué nervios quedan lesionados? Disfonía, afonía o la voz bitonal. ¿Laringeos? El nervio laríngeo superior y el nervio recurrente. Era Dos laringeo elementos recurrente. importantes. El laringeo recurrente, el laringeo superior y el recurrente, que son dos elementos importantes que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ese paciente puede tener voz bitonal y también va a afectar ¿a qué? A la deglución. Por eso que son elementos importantes que yo voy a tener en cuenta para poder realizar una adecuada, un adecuado seguimiento del postoperatorio. En el transoperatorio de lo que va a ser la crico, una de las complicaciones más importantes es la perforación. Y si la perforación, ¿dónde? A nivel posterior, que va a llevar a una perforación esofágica. La perforación esofágica va a llevar ¿a qué? A una mediastinitis. Y la mediastinitis a un problema séptico, mediastínico y a la muerte del paciente. No se olviden, una de las implicancias, complicaciones más importantes de la crico es la perforación, cuya lesión va a comprometer al esófago y el esófago a su vez va a provocar una mediastinitis. ¿Está bien? Ahora, lo que habíamos dicho, ¿cuáles son los medios y los métodos con los que yo puedo realizar una adecuada evaluación de la intubación endotraqueal de acuerdo al dióxido? ¿Cómo se llaman estas pruebas? ¿Puedes repetir su pregunta, por favor? Para la comprobación de que el tubo está en pulmón, en la vía respiratoria, se utilizan métodos cuali y cuantitativos del dióxido. ¿Cómo se llaman estas pruebas? La gasometría. Cuali y cuantitativos de intubación. La gasometría. No, yo ya les he dicho, del dióxido. El dióxido de carbono. La camografía. Exactamente, una y otra. La colorimetría. Exactamente, muy bien. La capnografía y la colorimetría. Estamos hablando de métodos cuali cuantitativos del dióxido. No estamos hablando del oxígeno. Por eso que son importantes las clases teóricas para ir teniendo en cuenta. ¿Entiende? Es una situación importante estos dos elementos. No sé si hay algo más que ustedes quieran añadir. Orden de frecuencia, cuando se les pida cuáles son los métodos de mantenimiento del mantenimiento de la vía respiratoria, métodos definitivos de mantenimiento de la vía respiratoria, están lo que va a ser las máscaras faríngeas, laringeas, la intubación, está la crico y está la tráqueo. Esa es la secuencia que se debe seguir paulatinamente. Nunca la tráqueo adelante. Ahora, ¿quién dio ese tema? Creo que fue Jesse. A ver, Jesse, ¿cuáles son las indicaciones tempranas de una intubación endotraqueal? ¿Quién dio intubación? Fue Jesse, ¿no? Indicaciones tempranas. Sí. Que el paciente puede estar en apnea
o puede estar en presencia. Mm. Lo No, leen en el- faltan indicación temprana de intubación endotraqueal. Apnea difícilmente. Además, que si está el paciente en apnea, ¿cuál va a ser su ¿Qué? primera medida? Que requiera de ventilación espontánea. A ver, Elda, paciente que está con apnea, ¿cuál va a ser su primera indicación de mantenimiento de la vía aérea? La intubación orotraqueal. No. ¿La sabes hacer? ¿Cómo dice? ¿La sabe hacer? No. No. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? En apnea, necesitamos actuar rápido. RCP. No. Mantenimiento de la vía aérea. Carolina, usted acaba de dar. ¿Cuál es la respuesta? Crico, La tiroides, tiroidotomía. Tiroidotomía. porque la intubación necesito realizar una relajación, medicación, preanestésica, arreglar todo aquello. En cambio, con la crico, ¿qué voy a hacer? Una incisión cutánea pequeñísima e introduzco, no tarde ni 20 segundos en entrar y en estar. ¿Sí o no? Sí. ¿Cuáles son las indicaciones tempranas de intubación en un paciente? La primera y fundamental, las que son las lesiones de vía respiratoria alta o las lesiones por inhalación del dióxido de carbono o lesiones por quemadura. ¿Está bien? Todas las lesiones por quemadura de un paciente quemado y que tenga lesiones de la vía respiratoria alta, ese paciente es indicatorio de ¿qué? De intubación temprana. Otra, que el paciente tenga algún tipo de lesión sangrante importante en el cuello. Ahora, ¿cómo vamos a definir esto? Lo vamos a ver más adelante, pero se los explico ahora. ¿Cómo vamos a definir cuándo una lesión es penetrante o no en el cuello? Cuando penetra un músculo importante que se llama el músculo cutáneo o el platisma. Cuando se perfora esto, es que nosotros vamos a hablar de un trauma penetrante. Entonces, cuando ustedes tengan alguna lesión que esté sangrando, alguna lesión que esté respirando a través de la tráquea, inmediatamente deben realizar la intubación. Si no logro realizar la intubación, inmediatamente la primera indicación que deben realizar es la traqueostomía. Ahora, la traqueostomía debe realizarse ¿en qué anillo? En el tercero. Wendy. Wendy. En el segundo y en el tercero. A partir del segundo al cuarto anillo. ¿Y por qué no en el primero? Porque está cerca del cartílago. Del cartílago tiroides. El cartílago tiroides, ¿no es cierto? Que es un elemento importante que tengo que tener en cuenta y puede provocar lesiones de las cuerdas vocales. Por eso que es muy importante las incisiones que deben realizar. Bueno, básicamente la traqueostomía estéticamente se puede realizar en todos los pacientes. Puedo realizar una incisión vertical o transversal dependiendo de los gustos, no hay ningún problema. Debo ingresar hasta el músculo platisma y paulatinamente ingresar hasta el segundo, del segundo al cuarto espacio de los discos traqueales, de los anillos traqueales, a través de los cuales voy a tratar de ingresar a la vía respiratoria, que es un elemento muy importante que debo tener en cuenta. ¿Cuáles son las principales complicaciones, Wendy? Las principales complicaciones, como mencionamos, el sangramiento, paro cardíaco. No es sangramiento, se llama hemorragia, ¿está bien? Hemorragia, que es importante, es una hemorragia, ¿listo? ¿Que puede haberse dañado quién? Puedo explicarlo.
Las arterias tiroideas, las tiroideas, cualquiera de las tres que puede haber seleccionado, que son importantes que ustedes sepan manejar, que es un elemento importante, ¿está bien? Ahora, si ustedes ven lesión abierta de tráquea, de laringe, escuchen bien, lesión abierta de tráquea o de laringe, ¿cuál es el método más eficaz y eficiente de manejo de la vía respiratoria? Lesión penetrante de laringe y tráquea. ¿Cuál es el método de elección de manejo de la respiratoria? Cualquiera. Los estoy viendo a todos. Traqueotomía o intubación. ¿Una cricotiroidomía? Pero como ya está la lesión, o sea, ya está abierto, ya nos está mostrando las estructuras, sería colocar nuestro tubo para que reciba la correcta oxigenación y no tenga ahogamiento por la sangre que se esté filtrando hacia el sistema respiratorio. No podemos colocar un tubo a través de la lesión. Está lesionado. Pues, no. La cricotiroidotomía. No. No, ¿Traqueos? ¿Traqueotomía? Traqueostomía. Señores, traqueostomía. Traqueostomía es la indicación. ¿Está bien? En toda lesión penetrante de laringe o de tráquea, debemos utilizar la traqueotomía. Es esencial lo que les he dicho yo en las clases. En las clases les he mencionado siempre de que debemos revisar lo que va a ser la imaginación, el cálculo y el recálculo de todos los elementos que ustedes tienen que tener. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con la LCP del paciente con COVID? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Cuántos de ustedes harían mantenimiento de la vía respiratoria de un paciente con COVID positivo? Levanten la mano, quiero saber quién. Se haría con su debida precaución y bioseguridad. Con la máscara. Con la máscara. Intubación. Hijita, no, ninguno. Nada, ninguno de ustedes, nadie, ninguno de ustedes debe hacerlo. ¿Por qué riesgo-beneficio? No hay ningún beneficio. Tiene que hacerlo un médico de mucha experiencia y capacidad para hacer. Ninguno de ustedes tiene la capacidad ni tampoco experiencia. No tengo los debidos recaudos. Fíjense que hay un colega que ha fallecido en el Beni, ¿no es cierto? Un médico de la caja petrolera por atender pacientes y hacer reanimación a uno de los pacientes. Supuestamente con todas las medidas de bioseguridad. Mentira. Ninguno de nosotros, ninguno de ustedes puede realizar. Por eso que es importante que ustedes hagan ahora. ¿Quién me respondió con medidas de bioseguridad? Solo por consultar. ¿Quién fue? Yo dije con bioseguridad, doctor. ¿Quién? ¿Elda? No, Ya, soy Belén. ¿cuáles serían? A ver, Belén, perdón. Belén, decime cuáles serían los métodos de seguridad que crees emplear. Bueno, yo lo dije por otro docente que él nos pasó una clase también y él intubó a un paciente con COVID. Entonces, este docente estaba vestido con guantes, con barbijo, con gafas, perdón. ¿Cuántos guantes? El guante quirúrgico. No pude observar si estaba con doble guante. Son 3. ¿Doble guante o 3 guantes? Uno. Sí. Después. Estaba Gafas, con simple. barbijo, gafas, gorro, botas. Estaba vestido como para entrar a una cirugía, con ropa quirúrgica. Mal, muy mal el docente, muy mal ejemplo para ustedes, inadecuado. Por eso es que muchos de ustedes piensan que es fácil y sencillo realizar aquello. Mentira. Tenemos que tener 2 N95 o un N95 y una máscara parcial que tiene que estar sobre nosotros. Luego,
las máscaras, las gafas que tienen que ser selladas, de preferencia 3N. Tengo que tener la máscara panfacial que me va a proteger de todo ello. Necesito tener doble guante, necesito tener doble protección en relación a los mandiles, necesito tener un protector cervical, necesito tener 3 tubos básicamente para mantenimiento de ese paciente. Entonces, y no puedo intubarlo directamente, tiene que ser mediante lo que va a ser una caja cuadrangular de protección para poder realizar. Se dan cuenta que mucho ha variado de lo que vemos a lo que realmente es. Inclusive, yo les he pasado algunos webinars a ustedes para que ingresen y estén al día de lo que nosotros estamos viendo. Por ejemplo, muchos docentes dicen que van a volver a práctica, deberían volver a práctica. Muchos de esos docentes no están yendo a los hospitales, como estoy yendo yo. Muchos de esos docentes no saben que pisando un hospital van a ir a las clases y los van a contagiar a ustedes. En este momento en la Caja Petrolera tenemos como 5 médicos contagiados, tenemos varios internos contagiados y varios residentes contagiados. Por esa dificultad que ha habido es el mantenimiento de mantener las normas de bioseguridad. Es importante que ustedes sepan que estas reglas, las reglas no siempre son fijas y específicas para todos los pacientes. Que van a tener que aprender mucho más, por ejemplo, la traqueostomía, yo la hago en todos los pacientes. De aquí en adelante, paciente COVID positivo, tengo que realizar con las 5 normas básicas de bioseguridad. Y pregúntenme si la voy a realizar. La voy a dudar 5 veces antes de realizar una traqueostomía en un paciente. ¿Por qué? Porque como dijo su compañero, riesgo-beneficio. Y les pregunto, ¿qué beneficio tengo que yo haga intubación o traqueostomía a un paciente? Muy poco. El nivel de sobrevida es bastante bajo, ¿no es cierto? Muy bajo. Entonces, por eso que muchos pacientes fallecen. Ahora, ¿cuál es la situación? Que pueden haber 5 traqueostomías, 5 intubaciones, pero hay un solo médico. Son elementos que ustedes tienen que estudiar y tienen que estar netamente comprendidos para poder aplicar. Me gustaría como recomendación al grupo, los felicito, me ha gustado el tema. Sin embargo, me gustaría que lean menos y expliquen un poquito más. ¿Está bien? Quiero que sean más didácticos. Ustedes van a ser un día como yo, docentes. No les va a gustar que yo esté leyendo. La traqueostomía es un procedimiento que merece el mantenimiento de la vía aérea, ¿no es cierto? Me gustaría que sean un poco más didácticos. ¿Está bien? Para empezar, ha sido muy bueno. Te agradezco mucho que hayas hecho esta comunicación por Zoom. Sé que es un poquito complicado, sin embargo me ha gustado porque estoy observando la mayoría de los rostros que he ido verificando paulatinamente y que van a quedar como presencia y también como nota de la parte práctica para que vayamos haciendo. ¿Tienen alguna duda, alguna sugerencia? Yo tengo una. Es acerca de la cricotirectomía. ¿Por qué no se puede realizar a un paciente con lesión de la vía respiratoria? ¿Por qué? Porque la crico es una situación que es simplemente momentánea. Y entonces, si yo tengo una lesión de la vía respiratoria, voy a tener fuga del aire. Por ende, el método que yo estoy utilizando es inadecuado. Por eso, por ejemplo, si yo tengo una lesión de la laringe, no voy a poder intubar, es necesariamente la traqueostomía. Si yo tengo una lesión de la vía respiratoria, no voy a poder hacer ningún otro método, inclusive la crico, y sí hacer la traqueostomía. Ahora, gracias por tu pregunta y me acordé de otra importante. ¿Cuál es el único método que va de mantenimiento de la vía respiratoria definitiva que de alguna manera les va a asegurar la disminución de las probabilidades de una broncoaspiración?
¿Cuál es el método que les va a disminuir los riesgos de broncoaspiración? Inclusive, son muy pocos las probabilidades que se broncoaspire el paciente con ese método. Traqueostomía. No, no, cayeron. La intubación. La intubación. Porque la traqueostomía es una indicación importante para que yo permita que esté adecuadamente el mandril. Pero uno de sus compañeros me preguntaba, ¿cuándo debo inflar el globito de seguridad? Debo inflarlo cuando hayan introducido el mandril y necesiten que esté fijado. Es para fijación, pero si yo inflo demasiado y quiero asegurar esa vía, lo que voy a provocar son lesiones en la mucosa y lesiones de necrosis a futuro. Por eso que es importante que tenga cierta una blandura específica, no estar muy tenso para que ustedes puedan manejar adecuadamente eso. La intubación asegura de que ustedes van a tener un paciente con discretos porcentajes de probabilidades de broncoaspiración. ¿Qué otra consulta? Niños. Un paciente con VIH-Sida, a diferencia de un paciente con COVID, utilizando las normas de bioseguridad, acatándolas, ¿se puede realizar normal una intubación, los procesos que explicaron nuestros compañeros? El paciente con VIH-Sida es un paciente que es manejable. Yo he operado muchos pacientes con VIH. Y el paciente con VIH-Sida no existe ningún riesgo en la intubación a diferencia del COVID. En el COVID, el 100% de las intubaciones aumentan las probabilidades de que el médico que vaya a intubar se vaya a contagiar de este virus. Entonces, con VIH no existe ningún tipo de miedo para poder realizar. En el COVID, sí. Porque los riesgos dicen que son 100, 200% de que nos contaminemos. No solamente por la vía inhalatoria, la vía bucal, sino también a través de los ojos. ¿Seguimos? ¿Alguna otra consulta? ¿Todo bien? Simplemente decirles de que ha sido una muy buena aula, hemos aprendido mucho todos, creo. Me gustaría que repasen un poquito cómo son estos métodos y seguramente cuando volvamos a clases lo vamos a hacer con los muñecos para poder realizar algunas de estas maniobras. No les aseguro que volvamos a práctica, está muy complicado. El último día que fui al turno operé y lo hice bajo las normas de seguridad. Puedo asegurar que es casi una tortura, porque tengo que estar con 2 barbijos, con una máscara, y lo que estoy respirando no es oxígeno, es dióxido de carbono, que va a producir una hipoxemia importante. Entonces, son situaciones bastante complejas. En algún momento serían, quizás alguno de ustedes, con las normas de bioseguridad, comencemos a entrar a los hospitales y a ver cómo se atienden las vías respiratorias, cómo se maneja. Voy a tratar de filmar el día martes cómo se está haciendo el protocolo de intubación de un paciente dentro de un quirófano, para que ustedes vean cuáles son las medidas de bioseguridad y para que más o menos tengan en mentecita, no solamente imaginando, sino también viendo. ¿Está bien? Doctor, ya se va a cortar. ¿Listo? ¿Vuelvo a enviar el enlace? Yo creo que acabamos aquí. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, señor. Gracias, doctor.